Su nebuloso origen nos lleva hasta la fría Escandinavia en un viaje de siglos. De allí, durante siglos también, fueron dando tumbos por Europa hasta adentrarse peligrosamente en los limes del Imperio Romano. Lograron lo que parecía imposible, saquear la ciudad eterna. Romanos a su manera, estos hijos de un dios furioso, se asentaron en Hispania, donde fundaron el reino más poderoso de su momento en el occidente cristiano, el Reino de Toledo, con Roma en el recuerdo y la intención. Hasta que les sobrevino la ruina en 711, en buena parte debida a su desmesurada afición por los Juegos de Tronos. Pero no todo fue pérdida y disensiones, también hubo continuidad y recuperación. La unidad política y religiosa, la unidad territorial peninsular, la igualdad jurídica y el esplendor cultural forjado por ellos durante 3 siglos serían núcleo de resistencia, semilla de nuevos reinos e impulso restaurador. Son los visigodos los grandes protagonistas del tránsito de la antigüedad a la Edad Media. La suya fue, de principio a fin, una aventura contra todo pronóstico. Sin ellos, la historia de Europa, y sobre todo la de España, sería otra historia. Nos lo cuenta José Soto Chica, profesor universitario, historiador y autor de Los visigodos, hijos de un dios furioso. José Soto Chica, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. No solemos preguntarlo, porque ningún entrevistado se planta en nuestras entrevistas con unas gafas de sol. No solemos preguntarlo, pero a ti te lo tenemos que preguntar. Yo sé la respuesta, pero a lo mejor quien esté viendo la entrevista dice, ¿y este tío? ¿Y este tipo que lleva unas gafas de sol? Sí, pues por pura coquetería de ciego. Soy ciego. Los ciegos nos dividimos en 2 grandes grupos humanos, los que llevan gafas y los que no. Los que llevamos gafas solemos ser ciegos de, como digo yo, de nueva hornada, ¿no? Yo me quedé ciego con 24 años y llevo gafas de sol siempre que estoy cara al público. Me hace como más, ¿no? Como decía la canción de Franco Battiato, sintomático misterio. Te quedan muy bien las gafas. Te quedaste ciego con 24 años, eso supuso el fin de tu carrera militar, pero supuso también el inicio de otra carrera, que ha sido muy fructífera. La de historiador. Fue una oportunidad. Yo siempre lo vi como una oportunidad. Yo creo que la vida siempre da oportunidades, aunque sea de forma tan brusca y tan desagradable, ¿no? Como es un accidente en acto de servicio. Pero tenía claro que aquello pues era un impasse que me permitía rediseñarme, y desde pequeño, desde que era nada, un coco, mi pasión era la historia y decidí que ya era el momento de encaminarme a ella. Hice la carrera, hice la tesis doctoral y comencé una nueva andadura como profesional de la historia. Te entrevistamos por tu libro Los visigodos, hijos de un dios furioso, editado por Despertaferro, pero que nadie piense que vamos a terminar la entrevista sin preguntarte por cuál es tu método de trabajo, que es otra cosa que no preguntamos a casi ningún entrevistado, porque le damos por hecho pues, que todos le dedican muchas horas, como le dedicas tú, pero a mí me llama muchísimo la atención cómo escribes un libro como el que has escrito, tan rico en documentación, Pues, siendo ciego. Pero no me contestes todavía. Esto es como lo de Julián Lago, no me contestes todavía. No es después de la publicidad tampoco, porque aquí no hay pausas publicitarias. Pero vamos a dejar para el final para crear una expectativa. Me parece muy bien. Una expectativa que no va a ser necesaria porque la entrevista va a ser interesantísima, estoy convencido. Decía, tu último libro, Los visigodos, hijos de un dios furioso. ¿Qué dios era ese, José? Bien. ¿Por qué este título? Me preguntan, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo creo que expresa muy bien cuál fue realmente la historia de los visigodos. La historia de los visigodos es la historia de un pueblo que se dejó su sangre esparcida por toda Europa, ¿no? Fueron ante todo luchadores, combatientes, guerreros, y si por algo se caracterizaron fue por ser una casta guerrera dominante, ¿no? Allá donde fueron. ¿Por qué hijos de un dios furioso? Porque su propio nombre ya de por sí marcaba, ¿no?, esa relación, ¿no? Ellos son los hijos de Gaut, los hijos de Guton, el dios furioso, que es lo que literalmente significa Guton. Ellos son los Gutoni, como le llamaban los griegos, ¿no? Los Gutones, como comenzaron a llamarles los romanos, literalmente los hijos del dios furioso, porque ellos creían que Guton, Gaut, había nacido en su tierra natal y que ellos eran sus hijos directamente. Y ciertamente
nunca unos hijos merecieron un padre como aquel, ¿no? Porque los visigodos fueron ante todo un pueblo guerrero. Hablas de la tierra natal de los visigodos. ¿Qué tierra natal era esa, José? Este es un tema de discusión que sigue muy vivo, pero lo cierto es que cuando uno casa la escasa documentación arqueológica en este movimiento, en la protohistoria de Europa, además esa documentación arqueológica es muy confusa, ¿no? Y lo casa con la documentación historiográfica que tenemos del periodo, ¿no? Con Jordanes, con Procopio, todo apunta a que las tradiciones, todavía hoy, las tradiciones son ciertas y que los godos tienen su origen en el sur de lo que hoy sería Suecia, en la región que todavía hoy se llama Gotaland, tierra de los godos, ¿no? Así lo creyeron los habitantes de esa tierra, los gautas, y así lo siguieron creyendo. De hecho, el título oficial del rey de Suecia hasta 1973 era rey de los godos, de los vándalos y de los suecos, ¿no? Esa tradición ha estado siempre muy viva y yo creo que tiene visos de ser real, ¿no? Que el origen primigenio, allí los colocó, por ejemplo, Piteas de Marsella, sería el sur de la actual Suecia, aunque muy pronto emigraron a lo que hoy sería la región báltica de Polonia. Así que hay dos historias en apariencia con tan pocos puntos en común, como puede ser la historia de España y la historia de Suecia, pueden tener un punto en común aquí, ¿no? Sí, sí, de hecho, tuvieron más de uno porque todavía en el siglo XVII ese origen común se tenía tan a gala que un diplomático español que estaba destinado en lo que iban a ser los acuerdos para la paz de los 30 años, lo que hoy llamamos la paz de Westfalia, pues utilizó esa raíz común o esa pretendida raíz común para intentar atraerse a los delegados suecos a su campo y firmar así un tratado de paz que favoreciera a España frente a Francia, ¿no? Y también en el famoso concilio de Basilea, en el siglo XV, pues veríamos a los delegados castellanos y a los suecos peleándose literalmente entre ellos para establecer quién tenía más visos de ser herederos de los godos, si los castellanos o los suecos. O sea, los godos como fuente de legitimación. Exacto, eso siempre ha sido así, siempre. Y Los godos sí. vamos a hablar de ello también. Uh-huh. ¿Eran bárbaros? ¿Eran bárbaros que odiaban a los romanos? ¿Eran bárbaros que querían ser romanos? ¿Eran romanos a su manera? ¿Qué eran los visigodos? ¿Qué eran los godos? Bueno, a mí me gusta mucho diferenciar entre godos y visigodos porque para mí son dos realidades relacionadas entre sí de forma estrecha, pero diferentes, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, es decir, si por algo se caracterizaron las invasiones del siglo V, cuarto, quinto, ¿no? Las de los visigodos, era porque los bárbaros que invadieron el imperio eran muy romanos. De hecho, esa era su gran baza. Eran peligrosos porque eran muy romanos. Los bárbaros del siglo III, los de las invasiones del siglo III, fueron tan numerosos, peligrosos y difíciles de vencer o de combatir como los del siglo V. La diferencia es que los del tercero eran muy bárbaros y los del quinto eran muy romanos. Los visigodos, cuando llegan, por ejemplo, a Hispania, están totalmente romanizados. Y en el siglo VI, encontrar en ellos algo de germánico, pues ya implicaba una tarea bastante complicada, ¿eh? ¿Y en qué momento los visigodos se confunden ya con los hispanos? Para mí el proceso comienza con Teudis, pero sobre todo quien le da el gran empujón es Leovigildo y su hijo Recaredo. En el siglo VII la sinonimia entre Regnum Gotorum y Hispania era prácticamente absoluta y eso se ve en los textos de la época, ¿no? Cuando en el cuarto concilio de Toledo del año 633, en el canon 75 famoso, donde se define la relación entre el rey y su pueblo, ¿no? Entre el sujeto político sobre el que reina el rey de los godos, literalmente se le denomina Hispaniae Populi. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Para esa época, hispanos y godos, aunque seguía habiendo diferencia entre una casta dominante fundada en lo militar y otra, como podía ser la nobleza hispana, pues más ligada a otros intereses, aunque también hubo grandes generales hispanos al servicio de los godos, ¿no? Pero lo cierto es que esa confusión, entre comillas, era ya completa. ¿Podemos hablar de Hispania visigoda? De Hispania visigoda con total tranquilidad. De hecho, toda la Edad Media se conforma en torno al reino visigodo. Viene el Al-Ándalus islámico, que desde el minuto uno lo va a tomar como base de partida. Es decir, no podemos entender el mundo musulmán hispano sin el reino visigodo. Y eso se ve muy bien en la crónica mozárabe de 754, que es el único documento contemporáneo de la época. Pero tampoco podemos entender a los reinos del norte, como Asturias, sin esa
relación con los visigodos, en la que ellos buscaban su legitimidad y en la que encontraban la razón de su existencia y de su lucha. ¿Era una legitimidad que iba más allá del mito? Sí, evidentemente. La historia es una serie de capas. No se pueden establecer relaciones directas en el sentido de que la Hispania visigoda del siglo VII evidentemente está muy lejos de nuestra España actual o de la España del XVI o de la España del siglo XIII con sus múltiples reinos cristianos y musulmanes, ¿no? Pero evidentemente unas se apoyan sobre otras. La España musulmana de Al-Ándalus y el reino de Asturias del siglo VIII se construyeron sobre la España visigoda. Es decir, las gentes que habitaban aquí en el año 711 no se levantaron un buen día siendo musulmana o asturiana. Ese mundo visigodo perduró y condicionó a lo largo de mucho tiempo. Y todos buscaron en él su legitimidad porque evidentemente dieron cima a la primera unidad política de algo que ya tenía unidad administrativa y cultural previa, que era la diócesis Hispaniarum, ¿no? Pero ahora con los godos se transformó en un reino, al que los historiadores de la época no tenían empacho en llamar Reino de Hispania. Así lo llamaba Gregorio de Tours, que aun siendo franco, era contemporáneo de Leovigildo y Recaredo, llamaba a Leovigildo rey de los hispanos y a Recaredo rey de Hispania. El primer capítulo de tu libro tiene un título que va a dar lugar por lo menos a un debate, ¿no? La primera España. Sí, sí, lo es en el sentido ideológico y propagandístico, que así la usó, por ejemplo, el Reino de Asturias, pero eso no quiere decir que ese sentido propagandístico e ideológico no tuviera una base real. Ellos lo sentían así. Lo que importa de la historia es intentar penetrar en la mente de la gente que la construyó. Para un asturiano del siglo IX, como puede ser el cronista que escribió la crónica albeldense, por ejemplo, su legitimidad arrancaba del reino visigodo. Nosotros como historiadores podemos discutir hasta qué punto eso es cierto en la literalidad de los hechos. Lo que no podemos discutir es que para ese asturiano del siglo IX eso era cierto y real. Como lo era para los musulmanes que acuñaban monedas en 712 o 713 y colocaban en sus monedas en letras latinas S-P-A-N, Spam, Pania. Eso es así. Luego podremos discutir a nivel ideológico, político, historiográfico, pero que en el siglo VIII y en el IX la gente, tanto en el lugar de Hispania que dominaban los musulmanes, como en la Asturias que en el norte intentaba sobrevivir, tenían muy claro que su legitimidad y que su origen y que su historia arrancaba del mundo visigodo. Si los musulmanes en las monedas acuñaban spam, sí, eso, eso invalidaría la idea de la recuperación de España, de la España perdida. España no se pierde si los podemos argumentar. ¿Dejaba de ser España? ¿Era otra España? ¿Era menos España con los musulmanes? No. Tenemos que intentar colocarnos en la época. Muchos visigodos, la inmensa mayoría de los visigodos, estoy hablando de visigodo en el sentido de digamos que endosar esa identidad a todo el pueblo de la península ibérica, porque ya, digamos que el reino visigodo ya tenía carta naturaleza por completo, ¿no? Es decir, los habitantes de la Hispania visigoda, la inmensa mayoría, entre comillas, se adaptaron al andaluz islámico, se adaptaron, es decir, a lo largo del siglo VIII, la inmensa mayoría de la población que dominaran los valíes y los emires musulmanes desde Córdoba seguía siendo cristiana y seguían hablando una lengua romance y seguían teniendo costumbres y fórmulas de vida que ya habían tenido en el siglo VII en la Hispania visigoda. Es decir, la transformación de la Hispania visigoda no fue de un día para otro, tardó más de un siglo, como ocurrió en el Egipto bizantino o en la Siria bizantina o en el África del Norte bizantina. Es decir, esa transformación que nosotros creemos que fue de un día para otro fue muy lenta. Y la inmensa mayoría de la Hispania visigoda sirvió pues de sostén, de base y de punto de arranque para la Hispania islámica. Eso fue un proceso muy lento, ¿de acuerdo? Entonces, no es que la Hispania se perdiera, no. El cronista del 754 dice una frase muy reveladora. Él habla de ruina de España, ruina de Hispania. Hispania es ruina, ¿no? Porque la ruina es la ruina del reino visigodo de Hispania, de esa Hispania que aparecía en los documentos de los siglos VI y VII y que sí fue arruinada por una conquista, por una invasión que, como todas las invasiones, necesariamente fue violenta. Pero, independientemente de eso, inmediatamente ese mundo sometido se convirtió en la base de partida para un nuevo mundo tan legítimo como el que sobrevivía en el norte. José, cuando se habla de las invasiones bárbaras
que creo que se puede aplicar Mm, a los visigodos. Una primera idea que nos puede venir a todos los que no hemos profundizado tanto como tú es que por donde los visigodos pasaban no volvía a crecer la hierba en términos mm, culturales. ¿No eran ujú. unos bárbaros en ese sentido? No, para nada, Ellos también aportaron. mucho. De hecho, hay algo que yo intento recalcar en el libro. Cuando hablamos de la transmisión del legado clásico de Roma y Grecia, siempre nos acordamos precisamente del mundo islámico o del mundo bizantino, pero los grandes olvidados son los visigodos. Aquí en la Hispania visigoda, en los siglos VI, sobre todo en el VII, se hizo una labor encomiable de transmisión del legado clásico. San Isidoro escribe las etimologías, que son la primera enciclopedia de Europa, donde en 20 libros se recoge, se sistematiza y se adapta todo el saber de griegos y romanos para hacerlo digerible para el hombre medieval. Sin la labor de los visigodos, una parte considerable del legado griego y romano se hubiera perdido para siempre. Tenemos ahí la obra de San Isidoro, tenemos a Julián de Toledo, a Tajón de Zaragoza, a tantos y tantos poetas, literatos, científicos, podríamos decir hoy, porque tenemos a astrónomos como Sisebuto, que era rey y era erudito. Ese tipo de sociedad literaria, fuera de la Hispania visigoda, había desaparecido en el resto de Occidente. Y si queremos encontrar algo parecido al esplendor cultural de Toledo, hay que mirar a Constantinopla. Te voy a decir 4 términos muy de actualidad y tú Uh-huh, me vas a decir si históricamente los podemos situar en algún periodo de la historia. uh-huh, División interna, sí, cambio climático, uh-huh, crisis económica sí. y pandemia. Parece que estamos hablando de 2020 en España. Efectivamente. Es muy curioso, muy llamativo, inquietante incluso, pero esos son los 4 factores que nos explican la caída del reino visigodo, que nadie se la esperaba, ¿eh? Porque era una potencia de primer orden, probablemente la potencia más fuerte de Europa Occidental, y esos fueron los 4 factores que en apenas 2 décadas dieron al traste con el reino más poderoso de Occidente. Es escalofriante. Sí, lo es, lo Bueno, las es. causas que es que son muy parecidas. Sí, 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 lo es porque se conjugaron. Había un quinto elemento que era el enemigo externo. Uh-huh. Hoy tenemos un enemigo externo. Bueno, Sin ponernos catastrofistas ni apocalípticos. no, si hablamos de geopolítica internacional, hoy día la verdad es que España está en una situación muy tranquila dentro de lo que es el mundo de la OTAN y de las alianzas internacionales. Hoy no podríamos inquietarnos por un peligro exterior inminente, más allá de lo que son, bueno, lo que es el terrorismo internacional, etcétera, ¿no? Pero no. En aquel momento sí, porque tenemos un imperio en expansión. El califato de Damasco estaba en pleno apogeo, acababa de tomar Cartago, la gran ciudad bizantina del norte de África, y estaba llamando a las puertas del reino visigodo de Toledo. Claro, un imperio en expansión con un ejército de una calidad asombrosa, pues lo enfrentas a un reino que acababa de ser golpeado por la peste bubónica, por un enfriamiento climático que destrozó la economía y la agricultura, y con una división interna política brutal, con un enfrentamiento de facciones que no miraban más allá de sus narices, pues claro, teníamos una crisis y sobre todo un desastre servido. ¿El reino de Asturias, José, es un intento de replicar el reino de Toledo? Totalmente. Lo hicieron, es una réplica casi exacta, ¿eh? Sobre todo en época de Alfonso II el Casto, todo se replica. Uno podría viajar al Oviedo de comienzos del siglo IX y se hubiera quedado realmente asombrado de ver cómo se había tratado de calcar la Toledo del siglo VII. Las iglesias palatinas, el palacio, la idea del poder, la legitimidad del poder, las leyes, todo se había trasladado a Asturias. Cuando se habla del reino de Asturias se nos olvida que los asturianos, y hablo asturiano trasladándonos al siglo VIII, que nadie me malinterprete, hicieron, o Astures si preferimos el término, no solo es que vieran en el reino visigodo de Toledo su ejemplo y la base de sus reivindicaciones, ¿no? Como Estado que debía de sobrevivir y expandirse. No solo eso, es que hicieron una copia consciente, que podemos decir que fue una manipulación propagandística, ideológica, sí, todo lo que queramos, pero se hizo desde el minuto 1, de forma consciente y además de forma apasionada. ¿Tú estudiaste en el colegio la lista de los reyes godos? No, no me tocó. Me No la sabía, no. pero por puro, como digo Por yo, puro por puro interés. derroche intelectual. Sí. Por qué nuestros mayores tuvieron que estudiarla y nosotros no la hemos estudiado?
por lo que te he dicho antes, es que ahora para nosotros es difícil de entender, pero el mundo visigodo condicionó toda la Edad Media española y más allá. Antes te he puesto el ejemplo del siglo XVII de ese diplomático español, Saavedra, que estaba tratando de firmar la paz de lo que luego iba a ser llamado Paz de Westfalia, y que seguía con los godos en la mano intentando con ellos lograr una alianza con Suecia. Es decir, es que los godos para nosotros han sido mucho, históricamente hablando. Buena parte del fuero juzgo sobrevivió en la legislación española hasta 1834. Y el fuero juzgo no es sino el émulo, la continuación, el eco del Liber Iudiciorum del año 654, emitido por Recesvinto. Es que a veces no somos conscientes de que el mundo visigodo, en la concepción del poder, las famosas cortes medievales, que no son otra cosa sino la continuación de los concilios de Toledo, en la relación del rey con sus súbditos y en las leyes, pervivió a lo largo de nuestra historia durante más de 1000 años. ¿Queda algo de eso? ¿Alguna institución viva? ¿Algún recuerdo vivo de la España visigoda? No una huella artística, ni archivos, ni nada. En nuestro, entre comillas, entre nuestro subconsciente colectivo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, que la relación del español promedio con el poder, en cierta manera, tiene su origen y su raíz en ese mundo visigodo convulso, violento, pero en el que quedaba muy claro que nada estaba por encima de la ley, ni siquiera el rey. No te voy a pedir que nos recites la lista de los reyes godos, que no nos cabe ninguna duda que si la quieres recitar, es adelante, pero no te lo voy a pedir. Pero sí que quiero, te voy a decir una serie de nombres, ¿sí? Y no te digo que me digas lo primero que te venga a la cabeza, pero sí que me hagas, que nos haces un perfil muy sucinto. Vale. Entonces son personajes muy queridos por ti y podrías estar horas hablando de cada uno de ellos, pero sí te vamos a pedir que hagas un ejercicio de síntesis. Por supuesto, Leovigildo. Leovigildo es el verdadero creador del reino de Hispania. Así ya te he dicho que Gregorio de Tours no tenía dudas al respecto. Gregorio de Tours, que escribe hacia 590 aproximadamente, lo llama rey de los hispanos. No una vez, 4 veces, rey de los hispanos. Es el que hace que la ley sea igual para godos y para hispanos romanos. Es un hombre genial en la guerra, es un auténtico general de éxito, implacable, brutal. Hay una frase que me encanta también de Gregorio de Tours que dice que no dejó vivo a nadie de entre sus enemigos que pudiera orinar contra la pared. Y este hombre brutal, implacable, genial en la guerra y en la creación de una legislación moderna. Un señor de la guerra, ¿no? Un señor de la guerra, pero impresionante, ¿eh? Si estuviéramos en otro lugar del mundo, habría series de televisión y películas de Leovigildo a corrillo, ¿eh? Este señor, pues, es el verdadero creador del gran reino visigodo de Toledo, que va a ser la primera potencia de la Europa occidental. Recaredo. Recaredo continúa a Leovigildo porque Leovigildo no logra coronar la unificación completa por el asunto religioso. Él intentó hacerlo, pero equivocando el sentido. Es decir, intentó unir a los hispanos y godos religiosamente, pero en torno a un arrianismo más moderado. Recaredo se dio cuenta de que aquello no tenía sentido. Por cada arriano había 60 nicenos en Hispania, ¿no? 60 católicos, diríamos hoy, ¿no? Y le dio la vuelta al concepto, ¿no? Esa fue su genialidad. También fue un gran rey, ¿eh? En lo militar era un buen combatiente y creó un reino sólido a partir del reino que había ya establecido su padre con la espada. ¿Sisebuto? Sisebuto es un personaje genial. Yo creo que es que deberíamos de tener a Sisebuto en las escuelas. Vamos, debería de haber retratos de Sisebuto en cada clase española. Es que cuando Sisebuto era rey, en Francia no sabían hacer nada. Es decir, los reyes merovingios apenas sí sabían ya recordar su nombre, ¿no? Y en la Inglaterra anglosajona ocurrió tanto. Y aquí teníamos un rey que calculaba con total habilidad las fases de la luna, los eclipses lunares, que escribía poemas en perfecto latín, que era historiador, que era geógrafo, que intercambiaba cartas cultísimas con el gobernador de la España bizantina o con Isidoro de Sevilla. Es decir, un rey erudito, un rey culto y al mismo tiempo un guerrero increíble que llevaba su ejército a la batalla y que lo llevaba gloriosamente contra los romanos, contra los bizantinos. En fin, no le falta nada. Sí, erudito, guerrero y buen gobernante. Podríamos decir qué bárbaro, ¿no? En el sentido de qué tío. Totalmente bárbaro. Y ya ha caído en el olvido, es decir, un rey así, guerrero, buen administrador, astrónomo, poeta, nadie lo recuerda. Recesvinto. Recesvinto es un hombre complicado porque tiene un padre que es de leyenda, Chindasvinto, un hombre que con 80 años llega al poder, un hombre durísimo, un hombre terrible,
y que dejó Hispania como un solar. Y a su hijo Recesvinto un trono seguro por eso mismo, ¿no? Porque acabó con buena parte de la nobleza, ¿no? Para instalarse en el trono. Recesvinto recoge ese legado, el legado de su padre, y bueno, va a tener un reinado un poco anodino, pero sí nos dejó algo realmente extraordinario. El código de leyes más moderno de Europa en aquel momento, que determinó toda nuestra legislación durante 1200 años. ¿Vitiza? Witiza. ¿Cómo Bueno, dice? Witiza, ¿Cómo es? ¿Es Vitiza o Witiza? de las dos maneras se acepta, Witiza y Witiza. Lo Vale. podemos hacer de las dos ¿Tú, maneras. cómo- La tú, W en, tú cómo lo dices? Que tienes más trato con él. Yo como digo yo, a veces esto es como Myanmar y Birmania, ¿no? Es decir, yo tengo ya el defecto de decir Birmania, ¿no? Pues lo mismo me pasa con Witiza. Antes se hacía la W siempre, nunca se hacía la V, ¿no? Ahora la tendencia es a decir Witiza, pero yo soy de los de antes, Witiza, ¿no? Witiza es un adolescente en un trono. Es un chaval que con 16 años se ve en el trono de Toledo en una época espantosa, en donde el clima había caído en un enfriamiento global de 3 grados, en el que las sequías eran continuas, donde la peste bubónica continuamente machacaba a la población, aniquiló probablemente a 1/3 de la población, ¿no? Yo le invito a la gente a que haga la cuenta. Hoy con la pandemia actual, pues tenemos una mortalidad por debajo del 1%. En época visigoda, la peste bubónica como mínimo se llevó al 30% de la población. Y en ese reinado convulso, donde además había divisiones políticas muy fuertes, pues tenemos a un adolescente. Y hizo lo que pudo, ¿eh? No se portó mal del todo, hizo lo que pudo, ¿eh? Pero evidentemente un reino como aquel, en una situación como aquella, necesitaba otro tipo de gobernante. Rodrigo. Rodrigo es la ambición, es un duque que aprovecha el desconcierto político que se genera a la muerte de Witiza y que hace lo que siempre habían hecho los visigodos, luchar a muerte por el poder. El problema de Rodrigo es que hace eso en el momento más inoportuno posible, con los musulmanes ya incursionando en Hispania, ¿no? Y bueno, era un hombre que parece que tenía cualidades, pero que cometió un error de bulto bestial, ¿no? Que fue precipitarse a una batalla con todo lo que tenía, sin tener en cuenta la división interna que tenía dentro de su ejército. 2/3 de su ejército estaban deseando traicionarle, y presentar así una batalla decisiva es muy arriesgado. Podríamos ir rey por rey, pero hemos hecho esta breve selección. Dime alguno que yo me haya dejado fuera y que a ti te gustaría incluir en esta Sí, selección. a mí me gustaría mucho Alarico, porque aunque no llega a ser, él no llega a Hispania, pero es el creador de los Visi, de los visigodos. Los Visi se los inventa Alarico. Eso, y entonces eso ya, pues quieras que no, aparte de que es el conquistador de Roma, el saqueo de Roma, quien se deba de allí la fascinante mesa del rey Salomón, que terminó en Hispania y que fue, como diríamos hoy, la estrella del tesoro visigodo, ¿no? Pues es Alarico. Y es un hombre genial porque es un hombre que toda su vida solo quiso ser una cosa, un general romano, y terminó siendo el conquistador de Roma. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal, ¿no? Es una ambición que se desborda. Sí, Un sí, 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 personaje, sí. un personaje muy querido por ti al que le has dedicado un libro es San Isidoro de Sevilla. Sí, 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 porque yo creo que es que hay que ¿Le has reivindicarlo. dedicado un libro o una monografía, perdona? No, 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 no. San Isidoro yo le he dedicado lo que es mucho espacio en este libro y algún trabajo parcial, pero un libro no. No me Vale. importaría, hacerle una buena biografía porque San Isidoro va más allá de ser un sabio. Fue también un político de primer nivel, ¿eh? Es decir, la concepción del poder que termina instalándose en el reino visigodo y que va a condicionar nuestra historia sale de la mente de San Isidoro de Sevilla, ¿no? Sus sententiae y en su etimología define qué es ser rey. Y esa fórmula de qué debe de ser el buen gobernante va a calar en Europa, no solo en España, no solo en Hispania, va a calar en toda Europa y va a condicionar a los gobernantes europeos pues hasta Maquiavelo, hasta el príncipe de Maquiavelo, el gran, la gran imagen de cómo debe de ser un buen gobernante se genera a partir de San Isidoro, que no es poca cosa. Es increíble cómo un solo hombre puede influir en la historia tanto y durante tanto tiempo. Sí, sí, y eso debe de hacernos reflexionar, porque durante mucho tiempo la tendencia ha sido a diluirlo todo en los grandes movimientos sociales, Eso, económicos. a eso iba. Ahí está. Entonces, digamos que se ha querido privar al hombre de su papel, en beneficio de algo ahí informe, una masa ahí que se mueve, ¿no? De forma inconsciente, ¿no? Que está muy bien, que la economía y la sociedad son determinantes, por supuesto, pero no debemos de olvidar que a veces las decisiones personales
pueden cambiar la historia. Y de hecho la han cambiado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Un hombre, un mal día de un hombre o un buen día de un hombre pueden tener un efecto importante sobre el discurrir de la historia. Estoy mostrando ahora, José, tu libro, Los Ujú. visigodos, hijos de un dios furioso, de Despertaferro. Es el ejemplar que tiene Javier Rubio aquí en Academia Play, que te diré para tu alegría que lo tienes subrayado, tiene páginas dobladas por las esquinas, lo tiene leído y bien leído. El capítulo de agradecimientos, que es con el que Sí, abres el libro, es extenso. Quieres a sí, mucha gente y mucha gente te quiere. Tienes amigos. mucho. Siempre digo que soy un hombre afortunado. Tengo una familia portentosa, tengo una mujer que me adora, tengo amigos a porrillo, así que ¿Te mereces que te adoren o no? no lo sé si me merezco o no. Lo cierto es que lo hacen, entonces habrá que darse por satisfecho, ¿no? No te lo Sí, 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 preguntes. sí, sí. Claro, muchos de ellos te ayudan en tu día a día como historiador. Sí, Y, la historia siempre y, y, es un trabajo colectivo. La historia es un trabajo colectivo, quiera uno o no quiera. y en tu caso más. Sí, claro, hay cosas que yo no puedo Porque hacer. te tienen que prestar ojos, te tienen que prestar muchas cosas. Exacto. Yo cuando me ¿Cómo trabajas? Porque esto no es un trabajo de divulgación, no son 2 páginas de alguien aficionado a la historia, es un libro muy documentado, aquí hay muchas horas de trabajo, por no decir muchos años de trabajo, notas a pie de página, referencias bibliográficas. ¿Cómo lo haces? Bueno, digamos que tengo un gran aliado que es la informática. Cuando yo comencé mi carrera, la informática para ciegos aún no se había desarrollado. Yo, de hecho, hice la carrera de oído y los exámenes los grababa en una cassette. Me daban las mismas preguntas que al resto y me ponían en una habitación aparte y la desarrollaba de viva voz. Pero a partir del año 2000, la informática para ciegos dio un salto brutal. Hoy día un ciego no tiene ningún tipo de cortapisa. Con un escáner puedes leer cualquier documento, un libro, un periódico, una nota. Vas escaneando y el ordenador va a convertir eso en un archivo PDF, en un archivo Word, vas a poder convertirlo en una base de datos, vas a poder leerlo, vas a poder navegar por todas las bibliotecas del mundo, por todas, las que tengan sus recursos habilitados, etcétera, etcétera. Es decir, ordenador y escáner. Simplemente un programita que se llama JAWS, JWS, que todo lo que vosotros veis en pantalla a mí me lo va a decir en voz. Toda la información que vosotros tenéis en pantalla a mí me la dice en voz, me permite navegar por Internet, correo electrónico, los móviles hoy día exactamente igual, trabajan totalmente con voz, con lo cual tampoco necesitas ver. Y luego, bueno, hay lugares a donde tú no puedes llegar, así de claro, ¿no? Yo trabajo mucho con mapas. Para mí las batallas, recrear una batalla de forma correcta, como antiguo militar, implica conocer bien el terreno. Pues ahí necesitas a alguien que te acompañe, alguien que te guíe, ¿no? Que te haga leer, que te sepa leer bien un mapa, por ejemplo, ¿no? O analizar una imagen como puede ser un mosaico o un marfil del siglo V. Ahí necesitas ojos, amigos, como yo les llamo, ¿no? Que transformen esa información visual en palabras. Qué Por bárbaro. lo demás, yo no veo diferencia. Yo escaneo mis libros, bajo mis documentos, mis artículos, escaneo mis fuentes de la época y cuando toda esa información está convertida en archivos de texto, pues leer, tomar notas, confrontar informaciones, pensar y repensar, analizar. No hay una diferencia entre un historiador, entre comillas, normal y un historiador ciego. De hecho, yo en mi centro de investigación, el Centro de Estudios Bizantinos de Granada, no veo que haya diferencia entre el trabajo de mis colegas y el mío. Pues esperamos, José, desde Academia Play, que el próximo libro, Uh-huh. seguro que ya estás trabajando en él o por lo menos lo tienes en mente, aparezcamos en el capítulo de los amigos. Por supuesto que sí. Así será. Muchísimas Así gracias. será. Ha sido un rato gratísimo. Igualmente te digo, Gonzalo, a vuestra disposición y muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Cuídate. Un abrazo.